morning, bon dia. I should speak in English, but I'm too nervous, so I'm going to speak in Spanish. Thank you so much for the invitation, ladies and gentlemen, human, all us. We're going to discuss really tough, difficult issue. Vamos a discutir sobre lo que es la salud y la educación. Si tenemos retos de la educación dentro de la salud o tenemos retos de la salud dentro de la educación. Primero, deciros un poco sobre mi hacer. Soy médico hace 19 años, especialista en radiología desde hace 12 años y subespecializado en imagenología de mama, en lo que es el diagnóstico y seguimiento del cáncer de mama. I'm a medical doctor from 19 years. I'm radiologist, specialist and subspecialist in breast image. And the last part, subspecialist in breast cancer, is the thing that has changed my life. Y lo último, que es el tener este camino de 11 años de estar haciendo exclusivamente lo que es diagnóstico e intervencionismo del cáncer de mama, es lo que ha transformado definitivamente mi vida y es un poco lo que quería compartir con vosotros. La salud, hay muchos tipos de salud. Hay una salud física, una salud mental, una salud psicológica y hay una salud social, ¿no? Y hay muchas de ellas. Y os aclaro que en esta charla lo primero que quiero es compartir las dudas que tengo. No vengo a dar respuestas porque no las tengo, pero sí tengo muchas dudas que he tenido sobre el camino, ¿no? Ya Krishnamurti decía, no es signo de buena salud estar adaptado a una sociedad profundamente enferma, ¿no? La otra parte con respecto a lo que es la educación, ya Mandela nos decía que el arma más poderosa que tenemos para transformar el mundo es la educación, de manera que tenemos un verdadero reto y el tema es si de verdad están tan separadas la salud y la educación, si son dos temas distintos uno del otro y si realmente carece más la educación dentro de la salud o carece más la salud dentro de la educación, o si es un problema mutuo, es un problema que se comparten unos con otros. Y como os decía al inicio, de verdad vengo a compartir, son dudas. Tengo muchísimas dudas y cada vez surgen más y cuando pienso que tengo la respuesta salen 4 dudas más, con lo que ya no me fío de ninguna de mis respuestas. Y un poco esto es lo que quería compartir. Las dudas nos llevan a un sitio y me parece maravilloso lo que nos decía Tatiana en el inicio, de compartir este tipo de escenario, nos llevan a sitios muy incómodos y yo creo que por eso nos resistimos tanto. Estamos en una sociedad que nos premia por tener respuestas, más nos castiga por tener preguntas. Alguien decía que la ciencia es el arte de las respuestas y la filosofía el arte de las preguntas. Y la rapidez con la que respondemos es un mérito, en cambio el pausarse o el decir no sé es muy mal visto, es políticamente incorrecto. Maimónides decía, enséñale a decir tu lengua no sé y solo en ese punto progresarás. Yo creo que ahí nos resistimos muchas de las personas. El premio Nobel de Física, Feynman, decía, prefiero tener preguntas sin respuestas a tener respuestas que no puedan ser cuestionadas. De manera que parece que todo es abierto, todo es cuestionable y todo pasa por muchísimos filtros que tenemos. Voy a dar un par de ejemplos extremadamente básicos. Organización Mundial de la Salud, World Health Organization, fue fundada en el año 48 y esto fue en el año 2008, 60 años después de fundada. Estaba reunida 600 autoridades de la Organización Mundial de la Salud, más de 196 países representados, y el doctor Alejandro Haddad, y os recomiendo apuntar el nombre, Alejandro Haddad es considerado entre las 10 autoridades médicas más influyentes del mundo, está actualmente residenciado en Toronto. Preguntó en este foro, a los 60 años de la celebración de la Organización Mundial de la Salud, preguntó ¿qué es la salud? Imaginaros el escenario, imaginaros la pregunta, ¿no? Ante lo que una de las personas más experimentadas se levanta y le recita lo que todos hemos estudiado, todo lo que estamos en la salud, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. A lo que el doctor Haddad dijo, muy bien, yo también me lo he estudiado, y le pregunta a la audiencia, 600 autoridades, ¿puede levantar la mano quién está sano? De manera que pasaron 60 años para darnos cuenta de que estábamos detrás de un concepto que era inviable. Y hasta ese momento, y él decía, qué interesante, Organización Mundial de la Salud, sistema de salud, instituciones de salud, y no sabemos aún qué es la salud. O sea, imaginaros dónde estamos realmente, qué estamos discutiendo y cuando vamos a los inicios, realmente en qué punto estamos.
En ese momento estaba la directora del British Medical Journal, una de las revistas más importantes, y hacen una comisión de expertos que tardó 3 años y dijeron, bueno señores, reuniros y por favor definid qué es la salud, porque a ver si empezamos desde algo. Eso lo hicieron, se fueron a La Haya, estuvieron en Holanda, y el doctor Haddad lo primero que concluye es que la salud no tiene definición. Interesante, no tiene una definición, pero que si algo se podía acercar era una habilidad de las personas y comunidades para adaptarse y manejar los desafíos físicos, mentales o sociales que se puedan presentar en la vida. Al año 2017, la Organización Mundial de la Salud vuelve a publicar, ¿vale?, con respecto a la nueva definición de la salud, y habla de una experiencia de bienestar psicológico y físico. Es interesantísimo. Ahora hablan de experiencia, o sea, volvemos a lo subjetivo de sujeto, y parece que empieza a tener más importancia lo subjetivo que lo objetivo, y estamos hablando desde la ciencia. De forma que estamos, a mi opinión, bastante más al inicio de lo que pudiésemos pensar nosotros. Y eso, insisto en lo que les decía hace un momento, lo que ha transformado nuestra vida y el cambio de paradigma que estamos viendo desde la parte de la salud y desde la parte de la educación igual, viene de los pacientes. Hay una transformación en la mirada. Hay muchas personas que dicen que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Estamos en un giro de paradigma de todo punto de vista. Y lo que hemos venido experimentando quienes estamos en la parte de la salud es que ese cambio viene del paciente hacia el médico. O sea, viene en el canal de retorno. Y nos lo repiten tantas veces que en algún momento, aunque por muy arrogante que seamos, decimos, pero no puede ser que todo el mundo esté equivocado. O sea, yo tengo la razón y 700 personas estén equivocadas. De manera que hay un giro copernicano de la salud, de esa salud donde me enseñaron a mí del siglo XX, donde todos los médicos y todos los profesionales del sistema médico éramos el centro, y ahora el centro es el paciente, que ya deja de llamarse paciente, porque el paciente tiene un estereotipo y un arquetipo muy marcado de alguien muy pasivo, de alguien muy obediente. Ahora le llaman usuario, y posiblemente no existe la palabra en castellano, algún día escucharemos la palabra actiente. Están cambiando. Es un paciente muy informado, los pacientes son personas que son muy empoderadas, son personas que no son obedientes, son personas que te demandan y que te exigen muchísimo, y como dice aquí, prácticamente ya vienen por una segunda o inclusive por una tercera opinión. Esto me interesa muchísimo porque yo sé que no es el escenario, pero yo creo que aplica a cualquier otro escenario. Si hubiese alguien en este momento que desease estudiar medicina, como yo cuando tenía 17 años en el año 91, y decía, quiero ser buen médico, ¿alguien me puede explicar qué necesito para ser buen médico? Nadie, no tenía estos estudios en el fondo que alguien me dijera, mira, lo que de verdad se valora en la medicina es tal cosa. Yo pensaba que era conocimiento, y me puse a estudiar como un desesperado, y me gradué con honores, y todo lo que se me atravesaba lo iba estudiando pensando, mientras más supiese, mejor médico iba a ser. Y resulta que después de toda esta historia he tenido que desaprender muchísimas cosas. Este estudio, que fue hecho este año, fue hecho en Silicon Valley, utilizaron inteligencia artificial, utilizaron una data muy potente, más de 100.000 médicos, más de 6 millones de personas. Le preguntaban al sistema de salud norteamericano qué es lo más importante y valorado en el sistema de salud en Estados Unidos, qué es según los médicos y qué es según los pacientes. Sorpresa, sorpresa, compasión. ¿No? Y lo primero que señalan, por lo siguiente, que la compasión no es una palabra que sea muy frecuentemente escuchada en Silicon Valley, bueno, ni por nosotros tampoco, ni por los médicos. Yo tuve que irme al diccionario a ver qué significaba ese tema de la compasión. ¿Ok? Tanto pacientes como doctores evaluaron la compasión como lo más importante elemento en el sistema de salud actualmente. ¿Ok? Next, please. 89% de los doctores que la compasión es más importante, por encima del conocimiento médico, por encima del conocimiento técnico. Es decir, una persona va a buscar un neurocirujano y lo primero, lo que valora más no es su capacidad quirúrgica, sino la compasión, su capacidad humana. Y 85% de los pacientes. Y luego, para que siguieran el tratamiento, el 94% de éxito del tratamiento tenía que ver si había o no había conexión. Y eso nos lleva a una conclusión fantástica con respecto al conocimiento, que nos decía, a la persona solo le va a importar cuánto sabes en el momento que entienda cuánto le importas.
y nos cambia completamente porque me lo hubiesen explicado a mí antes y hubiese estudiado un poco menos algunas cosas y hubiese estudiado un poco más algunas otras cosas. Pero vamos a la educación. Vamos a la educación, que es otro interesantísimo paradigma, que tenemos que ver hasta dónde está el límite de educar y el límite de adoctrinar. Hasta dónde lo antiguo quiere formar lo nuevo. Hasta dónde un paradigma, y ahora me pongo yo en primera persona, un paradigma antiguo, ¿cómo puede formar paradigmas nuevos? Hasta donde nos dicen, y tenemos datos, de que el 70% de los oficios del año 2030 hoy en día no existen. Nosotros que somos enamorados de la docencia, ¿qué estamos formando? Además que estamos formando algo nuevo y nosotros tenemos un sistema de pensamiento viejo. De manera que, insisto, lo que quiero dejar es un poco de pregunta más acá. Nos decía el padre de los padres de la filosofía, Sócrates, en realidad no puedo enseñar nada, solo puedo invitarles a pensar. Y ahí yo me bajé del Olimpo y de mi arrogancia pensando que yo era un gran profesor, y no somos profesores porque no transmitimos, no es una cosa que tú enchufas, no es un USB. Tú como mucho puedes generar curiosidad en el otro, que el otro hace y genere conocimiento. Y con respecto, y la radiología es la más tecnológica de todas las especialidades de la medicina. Los últimos 3 años, todos los congresos mundiales, en Chicago, la RSNA, en Viena, el que fue últimamente en Pamplona, se habla de Artificial Intelligence, Deeper Learning y Machine Learning. Es el tema central porque la primera de las especialidades que va a ser, no diría sustituida, pero que va a ser cambiada y transformada, va a ser la radiología, sin duda alguna. Hoy en día existen máquinas que ya saben que leen e interpretan las imágenes mejor que los humanos. De manera que es un tema interesantísimo, pero no perder nunca de vista que es un medio, no un fin. Y la otra lectura, y voy a usar otra vez la radiología, entender de que bienvenida maravillosa tecnología en 5 o 10 años vista, lo que yo estuve haciendo esta mañana, a las 8 de la mañana, estoy llegando del trabajo, estar leyendo un montón de mamografías y estar haciendo unas ecografías, eso lo va a estar haciendo mucho mejor una máquina. Pero la máquina lo que no va a hacer es la mirada y la vista y la conversación que tuve con la paciente que le hice la biopsia esta mañana. De manera que maravillosa inteligencia artificial que haga que las máquinas hagan de máquinas y los humanos empecemos o volvamos otra vez a ser de humanos. Esto lo traigo ya, voy acabando yo con las ideas, porque de las 3 cosas que he aprendido de las pacientes estos últimos 10 años, pacientes con cáncer de mama, que me han enseñado muchísimas cosas. Me han enseñado a priorizar. Priorizar es que yo soy el ser más importante en mi vida, entendiendo que no puedo dar aquello que no tengo. Pero traigo esto porque me han enseñado a relativizar, es decir, a tener proporción, es decir, a tener perspectiva. Y eso es fantástico y lo traigo con uno de los grandes científicos y astrónomos del siglo pasado, Carl Sagan, que de esta foto que fue hecha por la sonda Voyager de 6.000 millones de kilómetros, y esto que ven aquí, ese punto que está atrás, es la Tierra. Voy a leer un pequeño fragmento de uno de los discursos que él dio con respecto a esa imagen cuando la consiguieron. Dice, mira ese punto. Eso aquí es nuestro hogar. Eso somos nosotros. Ahí ha vivido... No, in fact, I'm going to read it in English. Just a little bit. This dot is the Earth in 6,000 million kilometers. It's a picture from the Earth. And the astronomer Carl Sagan, okay, had a speech about this dot, about perspective and proportion. Okay. If you look at it, you see a dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you ever heard of, every human being who ever lived out their life. They aggregate all of your joys and sufferings, thousands of confident religions, ideologies and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every hopeful child, every mother and father, every inventor and explorer, every teacher of moral, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species live there on a mote of dust suspended in the sunbeam.
It's been said that astronomy is humbling and it might add a character-building experience. To my mind, there is perhaps no better demonstration to the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly and compassionately with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. So, con eso quiero ahora acabar con respecto a mi visión de la salud y de la educación, que me parecen inseparables. Una depende de la otra. Y del rol posiblemente del siglo XXI y de la incorporación de todo lo que es la tecnología y de la inteligencia artificial. Hoy en día son llamadas de soft abilities, soft skills, sorry, the soft skill. Look for the soft skills, las habilidades blandas, lo que hoy en día van llamando habilidades blandas, posiblemente sea lo que nos salve como humanidad, lo que nos salve como género y posiblemente sea la responsabilidad que tenemos como generación para de verdad transformar desde el fondo, desde el inicio, ¿okay?, lo que es la salud y la educación, lo que es la compasión, lo que es la amabilidad, lo que es el altruismo, lo que es la comunicación, lo que es lo que nos hace humanos. Y ahí está interesantísimo sentarnos a ver qué es lo que nos hace humano y volver a lo que nos hace humano posiblemente nos podrá salvar. Como personas, como médicos, como maestros, como profesores. Muchas gracias.